Así que vamos a estar hablando de la prueba de nuestra fe, como ya se ha estado anunciando a través de las redes. Este es el tema que tenemos para la mañana de hoy. Vamos a leer, vamos a buscar en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 hasta el versículo 8. Allí estaremos leyendo la palabra del Señor. Así que mis hermanos, tome su Biblia, abra la Biblia allí en su hogar y vamos a leer este texto de la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, ya esta es la tercera predicación que hacemos bajo esta pandemia. Y la primera vez nosotros hablamos de lo que es cómo vencer el afán y la ansiedad. Después estuvimos hablando de lo que es la persistencia en la oración. Y en esta mañana me propongo hablar de la prueba de nuestra fe. Mis hermanos, no solamente bajo esta pandemia hay que probar nuestra fe. La palabra del Señor nos enseña que desde que el Señor llama a un creyente, escoge a una persona de este mundo, ese es el método por el cual el Señor utiliza para hacer crecer nuestra fe. Constantemente Él nos está retando, está probando nuestra fe para llevarnos a un nivel mucho más alto, para llevarnos a que seamos nosotros perfectos y cabales, para llevarnos a la madurez. Y no solamente con una prueba aquí y allá, sino con diversas pruebas el Señor nos reta, nos prueba a nosotros de manera constante. Y el Señor asume que nosotros debemos entender, saber cuál es el propósito por el cual el Señor nos vive probando y retando a cada momento. Si nosotros mismos hacemos una introspección allí en nuestros hogares, vamos a ver que de diversas maneras, diversos tipos de cosas nos están aconteciendo en el día de hoy. Y eso es probablemente que el Señor está probando, el Señor está retando nuestra fe. Pues este texto de Santiago lo puso allí el Señor para que nosotros podamos entender con claridad lo que es la prueba de nuestra fe, las razones por el cual el Señor nos prueba. No es porque el Señor es un Señor que quiere que nosotros suframos en esta tierra, sino que Él quiere que nosotros crezcamos para que nosotros podamos hacer su obra y podamos glorificarle a Él como Él se merece. Nosotros vamos a dividir este texto en la mañana de hoy y vamos a dividirlo de dos maneras. El versículo 2 al 4, nosotros vamos a ver que el Señor prueba o reta nuestra fe con diversos tipos de circunstancias en nuestra vida. Y el versículo 5 al 8, nosotros vamos a ver que debemos nosotros pedir sabiduría cuando nuestra fe está siendo retada o está siendo probada. Vamos a comenzar por lo primero. Vamos a comenzar primero. Nuestra fe es probada de diversas maneras. Versículos 2 al 4. Voy a leer otra vez estos
versículos del 2 al 4. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos entender lo que significa el término aquí, pruebas. Es un sustantivo griego, y podemos describirlo así de esta manera, peraismos. Este término puede traducirse como prueba, tentación o reto. De manera similar, su forma verbal puede traducirse como probar, tentar o retar. Claro, en este texto o en este contexto Santiago está hablando de probar y retar. Es obvio, porque no podemos gozarnos con la tentación, ya que busca destruirnos. Y la Biblia, cuando nosotros examinamos la Biblia, nosotros vemos que la palabra de Dios nos manda a alejarnos de lo que son la tentación. Cristo le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Pues, mis hermanos, aquí Santiago quería que los hermanos supieran de que Dios estaba retando, estaba probando su fe. Y fíjese lo que dice el texto. La actitud que nosotros debemos tener frente a los diversos tipos de pruebas que pueden estar aconteciendo en nuestras vidas. Dice el versículo 2, hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Sumo gozo, el gozo más alto, Santiago está diciendo. El mayor gozo debemos tener cuando nosotros nos hallamos en pruebas. Esto parece hacer clic a la mente, al sentido humano, porque como dice, como en medio del sufrimiento, de cosas difíciles, y pensamos en Job, y pensamos en tantos hombres y mujeres que fueron probados de una manera terrible, y le pasaron cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y dice Santiago que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversos tipos de pruebas. El gozo más alto, el mejor gozo debemos tener, dice Santiago, cuando nos hallamos en diversas pruebas. Si miramos así de manera racional, no entendemos, ni vamos a entender, y nos parecería muy difícil tener gozo en medio de sufrimiento, en medio de pruebas difíciles, en medio de que nuestra fe es retada de manera continua con cosas difíciles, tener gozo. Ahora, el gozo en la prueba, no solamente gozo, sino como dije anterior, sumo gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo que debe estar de manera constante en el creyente y se define como la posición del alma en un tono de satisfacción plena por saber que todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Podemos ir entendiendo, mis hermanos, con la definición misma de esta palabra, qué es lo que significa tener gozo en medio de situaciones difíciles. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor así hasta el 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El día que creímos, mis hermanos, fuimos sellados por el Espíritu de Dios y estará con nosotros hasta el día de nuestra
redención. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Por lo tanto, podemos decir que estamos en la capacidad de vivir constantemente gozoso, como Pablo lo dice en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Lo que Santiago nos pide aquí de tener sumo gozo en las pruebas es duro, bien difícil, pero no es descabellado. Es armónico con el resto de la Escritura. No es que nos gusta sufrir, pasar momentos difíciles, ni somos masoquistas, sino que el propósito de la prueba es más grande que el sufrimiento que pueda traer la prueba o reto a nuestra fe. Lo que a continuación nosotros veremos. Mire cómo dice el versículo 2. En diversas pruebas. Estos hermanos que Santiago le escribió a esta iglesia que estaba en la dispersión, esta iglesia que había salido de la formación en Hechos capítulo 2, 3, 4, 5 y 6, la iglesia estaba formando allí, y que en el capítulo 8, después de la muerte de Esteban, fueron dispersados ahí por diferentes lugares. Santiago lo dice a las 12 tribus que están en la dispersión, en el versículo 1. A estos hermanos, que entre ellos, cuando nosotros examinamos, había muchos hermanos que eran pobres, la persecución aumentó lo que es la pobreza de estos hermanos. Dice, y cuando nosotros examinamos la carta de Santiago, nosotros podemos ver que estos hermanos, su fe estaba siendo retada y estaba siendo probada constantemente. Y yo creo, mis hermanos, que la iglesia en sentido general en el mundo, aunque hay un evangelio por ahí que se está predicando, un evangelio de prosperidad, un evangelio de cosas buenas, un evangelio que no hay sufrimiento, y si está sufrimiento porque está en pecado. No es contexte ese evangelio con lo que nos enseña la palabra de Dios, con el verdadero evangelio. El evangelio que nos enseñó Jesucristo, que pasó a sus discípulos, a sus apóstoles, y que han pasado a las iglesias. El evangelio que está en la Escritura. Su fe estaba siendo retada y probada de diversas maneras. Mire lo que dice Santiago 1:12 al 16. Estos hermanos estaban pensando, mis hermanos, dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y mire cómo termina el versículo 16. Amados, hermanos míos, no erréis. Estos hermanos estaban siendo probados y ellos estaban diciendo que esa tentación venía de parte de Dios, que Dios era que estaba provocando que ellos pecaran. Fíjense lo que Santiago dice, no erré. Su fe estaba siendo retada y probada, y en esto fallaron, mis hermanos. A veces queremos echarle la culpa a Satanás de todas las cosas que nos suceden. Queremos echarle la culpa a todo el mundo. Pero dice Santiago que es de su propia
concupiscencia, que es atraído y seducido. ¿Y da luz quién? El pecado. Pero no solamente estaban siendo retados a dudar o a creer en Dios en medio de esta situación, sino que también su fe estaba siendo retada en cuanto a lo que es haciendo acepción de personas. Estaban haciendo acepción de personas los hermanos. Dice el texto que tenemos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Ustedes saben que estos hermanos estaban allí en la iglesia y había muchos hermanos pobres y había muchas personas pobres que entraban a la iglesia. Y mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 1 al 4. Eso era un reto para su fe y un reto para cualquiera en nuestros días, para cualquiera iglesia y para cualquiera de nosotros frente a la pobreza. Mire lo que dice Santiago: hermano mío, que vuestra fe en nuestro glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decía al pobre: éstate tú allí en mi pie, siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venir a ser jueces con malos pensamientos. Estaban haciendo acepción de personas. Al pobre, mis hermanos, lo estaban ignorando en esta congregación que estaba en la dispersión, y lo ponían en un lugar donde no se viera mucho, debajo del estrado, en un lugar donde no haya mucha cosa. Allí estaban poniendo los hermanos. Su fe estaba siendo retada y probada, mis hermanos, y estos hermanos estaban fallando. Yo no sé en nuestros días si es diferente, pero los pobres y los ricos dentro de la congregación, eso ha existido desde el mismo momento que Cristo, del mismo momento que Dios escoge el pueblo de Israel hasta nuestros días. A veces, casa de creyente, van uno muy pobre, y cuando nosotros lo vemos ya sabemos a qué van. Nosotros sabemos a qué van. Es un reto inmediatamente para nuestra fe. Ahí, en ese momento, su fe está siendo retada. ¿Qué dice la Biblia con relación a los pobres? Y muchas veces le damos algo, pero algo para salir de ellos rápido. Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban con el maestro y se acercaron a Jesús. Y le dijo, y la multitud tenía hambre, y los discípulos le dijeron a Jesús: despide la multitud. Me gustaría saber si fueran hombres ricos que estuvieran allí, reyes y demás, si los discípulos dijeran lo mismo. Cada vez que sucede esto, nuestra fe está siendo retada y está siendo probada. No fallemos, mis hermanos, como fallaron esto. Recuerden, diversos tipos de pruebas, diversos tipos de retos Dios le puso a estos hermanos y estaban fallando. Y está ahí para que tú y yo no fallemos cuando seamos retados, cuando seamos probados por Dios. Pero no solamente, mis hermanos, con relación a hacer acepción de personas, sino que su fe estaba siendo probada también en cuanto a poner por obra la fe de ellos. Recuerden, mis hermanos, que Pablo dice que usted y yo hemos sido salvos por fe. ¿Para qué? Para que nosotros obremos
obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aquí en el capítulo 2, versículo 14 al 17, estos hermanos fueron retados y probados en cuanto a su fe, ponerla por obra, ponerla por práctica. Recuerden que el mismo Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y Santiago es práctico, una fe práctica. Sobre este texto se han escrito muchas cosas, mucha tinta. Quizás, mis hermanos, se llenaría un río de tinta con todo lo que se ha escrito con relación si Santiago estaba opuesto a lo que dijo el apóstol Pablo con relación a la salvación. Que si la salvación era por obra o si la salvación es por fe. Yo creo que los dos hablaron de lo mismo de diferentes perspectivas. Santiago, Pablo dijo que la fe solamente en Cristo nos puede salvar, nos salva. Y Santiago dijo, apuntó a la perspectiva de la práctica, que esa fe tiene que ser probada en la práctica, en el diario vivir. Hablaron lo mismo, cada uno de diferentes perspectivas. Mire lo que dice Santiago con relación a esto. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Son dos preguntas que Santiago hace. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? A ese hermano, ¿qué le aprovecha eso? Si alguien va donde usted y le dice, tengo hambre, y usted le dice, usted teniendo ahí, y teniendo pan ahí en su casa, y usted le dice, voy a orar por ti para que el Señor te llene el estómago. ¿De qué le aprovecha eso a ese hermano? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Esa es la fe, muerta. Estos hermanos no estaban poniendo por práctica su fe. Fueron retados y fueron, mis hermanos, probados y fallaron también en este sentido. Yo no sé cuánto de nosotros, y cuando Santiago habla de la fe, habla constantemente de lo que es la práctica de vida. Yo no sé cuántos de nosotros hoy mismo, cuánto ya hemos fallado en cuanto a poner por práctica lo que nosotros sabemos y conocemos. Dios nos vive retando día tras día, nos vive probando día tras día. Cantamos dulce oración y no doblamos nuestras rodillas. Cantamos que hay que salir a las naciones y los vecinos de al lado perdiéndose y nuestros hijos. Decimos y sabemos y tenemos un conjunto precioso de doctrina. Wow, nosotros somos bíblicos cristianos. Creemos en la palabra de Dios. Amén. Y nos han enseñado así. Amén. ¿Cuánto de eso usted y yo ponemos por práctica? Nuestro diario vivir. Dios nos vive retando constantemente. Nos vive probando constantemente. Y nosotros fallamos muchas veces. ¿Con cuántas personas hemos tenido contacto en el día de hoy? Quizás ese es el último día de su vida. En el día ya de hoy lo que va. Y no hemos nosotros ni orado por esa persona, ni hemos, mucho menos le hemos predicado el evangelio de Jesucristo. Y decimos que hay que predicarle a toda criatura.
¿Cuántas cosas nosotros hemos fallado en el hablar, en contestar en el día de hoy, poner por práctica lo que la Biblia dice? ¿Cómo debemos nosotros hablar? Pero no solamente, mis hermanos, estaba siendo probada su fe en cuanto a ponerla por práctica, sino que también, recuerden que son diversos tipos de pruebas que estaban pasando estos hermanos, sino que estaban siendo probada su fe y retada en cuanto a lo que dicen, a lo que hablan. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, pues es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cómo estaban usando su boca, mis hermanos? No solamente para bendecir, sino para maldecir, hablar de los hombres, hablar de su hermano, hablar de su hermana. Estos hermanos de Santiago, esta iglesia había fallado en cuanto a hablar, en cuanto a murmurar de sus hermanos. Cómo estaban usando su boca, su lengua. Propóngase en este día que hoy domingo, ¿verdad? Último domingo del mes de mayo. La hora son las 11:18. Propóngase en este día bendecir a Dios con su lengua y bendecir a su prójimo. No importa quién sea, su hermano, su vecino, no importa quién sea, bendecirlo. Porque dice Santiago que no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres que están hechos a la imagen de ¿quién? De Dios. No solamente estaban siendo probados en cuanto a su lengua y retados, sino que esta gente, estos hermanos, estaban siendo probados en cuanto a mantener la armonía como pueblo de Dios. Alguien dijo en una ocasión que los hermanos juntos en el cielo es una gloria, pero en la tierra es otra cosa. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. Había guerra, había combate entre estos hermanos. Había allí una guerra civil dentro de la misma iglesia, ya que la Biblia dice que nosotros debemos mantenernos en coinonía, en armonía. La iglesia del Señor, cuidarse unos a los otros, orar los unos por los otros, amarse los unos a los otros, bendecir los unos a los otros. En la Biblia hay muchos unos a los otros. Hago un estudio de eso para que usted vea. Y todo lo que la Biblia dice es para bendecir a tu hermano. Pero no solamente, mis hermanos, esta iglesia había fallado en cuanto a mantener la armonía dentro de la iglesia, sino que también había fallado en cuanto a la separación que nosotros debemos tener en este mundo. Dios nos ha sacado de este mundo, nos ha separado, nos ha hecho santos,
nos ha separado para el uso exclusivo de Él. Mas sin embargo, estos hermanos tenían una amistad con el mundo que era peligrosa y los hacía enemigos de Dios. Mire lo que dice el texto, Santiago 4 al 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Si eso era en el tiempo de Santiago, parece que estos hermanos que estaban en la dispersión querían encontrar alguna ayudita ahí en el mundo. Querían congraciarse con el mundo para conseguir trabajo, aquello o esto, o poder hacer sus negocios. Y estaban haciendo una amistad peligrosa con el mundo. Y dice la Biblia que cuando se actúa de esa manera, en el sentido espiritual, somos adúlteros. Estamos adulterando la relación primaria que tenemos con nuestro Dios. Recuerden que Dios le llamó al pueblo de Israel muchas veces como una prostituta que se alejaba de él para ir en pos de otros dioses. La iglesia, mis hermanos, en el día de hoy, y el pastor decía la semana pasada, que si hemos estado con Cristo hay algo que se debe notar. Y decía que ahora en el mundo hay un vocabulario cristiano. Yo estaba ayer, me estaba recortando con tu hermano Aneudi, y había una persona ahí, un homosexual en ese lugar, estaba recortándose también. Así que estaba hablando su cosa y cuando yo llegué dijeron, ese es pastor. Y le dije, ay, pero yo lo bendigo. Y yo, por Dios mío. Y bendiciones. Y yo estoy con Dios. Todo eso, mis hermanos, estaba diciendo esta persona. Y así en sentido general, desde el Estado, los funcionarios, cuando quieren conseguir cosas de la iglesia, toman un vocabulario cristiano, mis hermanos. No nos dejemos engañar por nadie, mis hermanos. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios y no nos podemos dejar engañar por nadie. El que no ha reconocido a Cristo como Salvador personal está en el mundo, es mundano, es un impío. Y si no se arrepiente de su pecado, va a la condenación eterna. Pero Cristo no quiere eso. Cristo quiere ¿qué? Salvarle. Cristo quiere rescatarle. Cristo quiere hacerle nueva criatura. Cristo quiere hacerle un hombre, una mujer nueva para su gloria. Tengamos cuidados en el tiempo cuando nosotros estamos viviendo. Hay muchas cosas en el mundo. La iglesia hoy no se puede distinguir del mundo y eso es peligroso. La iglesia tiene que estar separada, aunque mezclada con el mundo, para enseñarle, para conducirle. No nos podemos dejar conducir por el mundo. Nosotros somos los que tenemos la verdad y debemos conducir al mundo. No nos podemos hacer amigos del mundo en cuanto a la desobediencia que ellos hacen, sino más bien debemos estar ahí, como se ha dicho y hemos orado mucho, para hacer ¿qué? Sal y luz del mundo. Quizás tu fe está siendo probada, retada en estos días con los amigos, en el compañero de trabajo, quizás en la casa como esposo, para comportarte igual que el mundo, como amigo, compañero de escuela, en la universidad, en el lugar donde tú estás estudiando, que están adoctrinando a nuestros hijos e hijas para que sean ateos. Cuidados, mucho cuidado. Usted y yo hemos sido rescatados de la vana manera de vivir del mundo para que andemos ahora y nos conduzcamos santa y piadosa
en santa manera de vivir. Pero no solamente con relación a la separación del mundo, estos hermanos estaban siendo tentados. Recuerde, diversas pruebas, diferentes tipos de pruebas, de retos estaban pasando en su vida. Sino que también se estaban haciendo autodependientes. Ya estos hermanos no querían depender de nadie, sino depender de ellos mismos. ¿Sabe que en esta iglesia que Santiago escribió, había un contraste fuerte? Había hombre pobre, pobre, pobre. Los términos que Santiago utiliza para pobres, ahí, además de viuda y huérfano, que también son condiciones para ser muy pobre, que él menciona. Había hombres muy ricos también. Había personas adineradas, que tenían dinero, que tenían mucho dinero. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 13 al versículo 15. Vamos ahora a lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar el cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Estos hermanos que hacían negocio, iban a otros lugares, tenían mucho dinero, tenían empresas, negociaban, estaban dependiendo de su bolsillo y su dinero, estaban saliendo sin decir siquiera si eso es la voluntad de Dios. No importa, mañana iremos, mañana vamos para aquel lugar, la semana que viene vamos a hacerlo. Estos hermanos estaban así dependiendo de ellos. Bueno, como yo tengo el dinero, tengo el vehículo, tengo el lugar donde voy a comprar, tengo la influencia, ¿de quién yo tengo que depender? Quizás nosotros pudiéramos decir esto también. Bueno, yo gano lo suficiente y mis gastos están cubiertos. Aquí está lo de la luz, aquí está lo del cable, aquí está lo de la comida, aquí está lo del teléfono, aquí está lo de los muchachos, aquí está la universidad de los muchachos, aquí está esto y esto que me queda a mí para yo salir de vacaciones y hacer lo que yo quiera. Mis gastos están cubiertos. Este año que viene vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Cuidado, hermano. Estos hermanos estaban siendo probados en cuanto a eso y habían fallado. Ni siquiera estaban dependiendo del Señor. El Señor le dijo algo al pueblo de Israel que tú debes escuchar. El Señor lo mantuvo con maná durante 40 años en el desierto. Pan del cielo. Comida todos los días. Todos los días recogían la porción de cada día. Oye, ¿cuánto quisieran en la tierra tener eso, verdad? Que hoy nos levantamos y ahí está la porción del día entero. No como dijeron por ahí el gobierno, en esta pandemia, la cuarentena, que iban a dar una compra para la semana entera, pero esa compra, espérate, quizá un día o 2 días, y si hay alguno como yo conozco, algunos jovencitos que comen de verdad, entonces eso se acabaría antes. No, este pueblo tenían la comida completa de un día ahí entero. Durante 40 años, 365 días por 40, ¿verdad? Eso nos daría todos los días que estos hermanos estuvieron disfrutando del maná que Dios le daba. Déjame tomar un poquito de agua, por favor. Día tras día, todos los días su comida. Y cuando estuvieron allí frente a entrar a la tierra prometida, a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, Dios le dijo algo a Moisés.
para que le dijera al pueblo. Le dijo, cuidado, yo le di alimento durante 40 años sin ellos trabajar. Ahora ellos van a entrar a la tierra, van a trabajar, van a hacer producir la tierra para alimentarse. Cuidado si dicen, ya no dependo del Señor para el alimento diario. No, dice el Señor, yo soy que le doy la fuerza para que hagan eso. Yo soy que le doy la sabiduría para que hagan eso. Yo soy que le doy la lluvia temprana y tardía para que la tierra produzca. Yo soy que hago eso. No se vayan a olvidar de mí. Y muchas veces cuando tenemos ser humano, el pueblo de Israel recurrentemente se olvidó del Señor en este sentido. Cuando nosotros tenemos dinero, cuando tenemos todas las cosas cubiertas, muchas veces creemos que dependemos de nosotros mismos. Su fe está siendo probada aún teniendo dinero, está siendo retada y muchas veces, mis hermanos, fallamos. ¿Cuántas veces usted que puede pagar todas las necesidades que usted tiene, cuántas veces usted ha orado por pagar quizás la luz, para que Dios le dé el dinero para pagar la luz? ¿Cuántas veces usted se levanta tempranito y ora por el alimento de ese día? Damos hoy el pan nuestro de cada día, cada momento. Su fe está siendo probada y retada. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros porque no nos examinamos a nosotros mismos, al final del día debiéramos examinarnos con relación a lo que nosotros, nuestra fe y lo que nosotros hacemos. Y vamos a ver cuántas veces nosotros hemos fallado durante ese día. Estos hermanos fallaron en cuanto a eso. Pero no solamente, mis hermanos, estaban siendo probadas en cuanto a eso, sino que también estaban siendo probadas su fe, estaba siendo retada, porque estos hermanos que habían salido de la dispersión, estaban siendo muchos de ellos perseguidos y muchos de ellos estaban muriendo en esa situación. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 6. Vamos ahora, ricos, llorad. Llorad, aullad por la miseria que os vendrán, porque vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Mis hermanos, estos hermanos estaban siendo probados, estaban siendo perseguidos, su fe estaba siendo retada. ¿Recuerdan los hermanos de Hebreo que sufrían con gozo la pérdida de qué? De sus bienes, de las cosas que ellos tenían. Así es que Santiago quiere que nosotros tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, cuando nuestra fe está siendo retada, pero muchas veces fallamos. Recuerdan que el apóstol Pablo perseguía a la iglesia del primer siglo y dice la Biblia, el libro de los Hechos, que muchos de los hermanos blasfemaban el nombre de Cristo. Fallaban en la persecución, fallaban en la prueba que le trajo el Señor de parcirlo, fallaban y blasfemaban del mismo Señor. No debe de ser así. Quizás nosotros nos encontramos, mis hermanos, en diferentes tipos de pruebas y de seguro que es así. Nuestra fe está siendo retada, quizás en lo que Santiago ha mencionado de esta iglesia, pero en muchas diferentes maneras. Su fe y la mía, el Señor la pone a prueba. El Señor reta nuestra fe todos los días, mis hermanos, y es con un propósito.
El Señor no solamente quiere traernos dificultades y cosas, sino es para hacernos bien. Y ahí es que está la contesta. ¿Por qué sumo gozo? En el propósito de la prueba, el propósito por el cual el Señor trae pruebas y reta nuestra fe, es para hacernos bien. Mire lo que dice los versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mire lo que dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Cuando Santiago usó el término, dijo que nuestra fe sería retada. Y estos retos se iban a convertir, iban a probar nuestra fe. El término que Santiago usó para paciencia es dokimión, que significa probar algo. Para la fe, ¿verdad? Para probar algo, determinar si es auténtico, si algo es auténtico. El término que Santiago usó aquí. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, el Señor siempre hace esto. Nos prueba con un propósito. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordará de todo el camino. Y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, en estos 40 años en el desierto. Para afligirte. Oiga bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y si había de guardar o no sus mandamientos. Dios lo trajo todo el camino durante 40 años. Entonces, ¿para qué? Para probarlo. Para saber lo que había en el corazón. Ah, pero Dios no sabe lo que hay en mi corazón. Sí, Él quiere que tú lo sepas. Te puede engañar tú mismo. Él quiere que tú sepas lo que hay dentro, ahí en tu corazón. Y cuando eres sometido a prueba, de una vez sale lo que hay en el corazón. Si cuando te atacan dicen ajos y repollo por esa boca, eso es lo que hay allá adentro. Eso es lo que está allá adentro. Él te prueba para saber lo que hay. Él te reta para saber lo que hay allá adentro. La manera como reacciona es lo que hay allá adentro en el corazón. Pero no solamente Santiago, la Biblia no lo dice en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Mira lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Fíjese, mis hermanos, lo que dice Pedro, la diversa prueba que es sometida a nuestra fe tiene un propósito y es darle la gloria finalmente a Dios. Y que cuando Él venga, Él diga, ven buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. La prueba, mis hermanos, produce paciencia. Paciencia. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. El término usado en Santiago es uponome, significa soportar con paciencia la dificultad. Fíjese que la prueba, lo que Dios usa es para que nosotros podamos soportar las dificultades que están alrededor nuestro. Wow. Los retos y pruebas que Dios trae a su vida y a mi vida, lo que va a producirnos a nosotros es paciencia. La palabra paciencia no es estar así como así tranquilo, sino es más bien perseverancia en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Y sabemos que nosotros perseveramos en Él. Mire lo que dice Santiago 5, 7 al 11. Mire lo que dice, por tanto, hermano mío, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera por el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermano, no quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermano mío, toma como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y ¿qué? Y compasivo. Pero también Pablo lo dice de esta manera: por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y tribulaciones que soportáis. Eso es 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Y Pablo dice en Colosenses 1, 21 al 23, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en cuanto a nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, por lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Fíjense, mis hermanos, que eso es lo que hace la persecución, lo que hace la prueba, lo que hace cuando Dios reta nuestra vida. Nos da paciencia, nos da perseverancia para nosotros mantenernos hasta la venida del Señor. Entonces, hermano, podemos decir en esta parte que la prueba que los retos que Dios trae a nuestras vidas, tienen un propósito glorioso. Si usted ha estado permaneciendo firme, usted ha estado manteniendo constante, perseverando en la gracia del Señor, ¿usted sabe a qué se debe? A todas las pruebas y retos que el Señor ha traído a su vida. Y no solamente, mis hermanos, para que nosotros nos mantengamos firmes. No importa lo que esté sucediendo alrededor nuestro. Se está desbaratando el país, firme en el Señor. Estamos llenos por todos los lados de la pandemia, por todos los lados. No estamos firmes y confiados en el Señor. Nada nos mueve de allí. El Señor también nos recompensará. La prueba de nuestra fe tiene una recompensa para nosotros. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Fíjense, mis hermanos, la paciencia tenga su obra completa para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Quizás alguno puede decir, pues vamos a llegar a la perfección extrema, o sea, completo, que no vamos a necesitar nada. No, no es eso lo que dice Santiago. Aquí Santiago está hablando, igual que el apóstol Pablo, está hablando de madurez. No está hablando de ser completo, acabado, que no nos falte absolutamente nada en el sentido que no necesitamos nada. No, porque estaríamos contradiciendo el resto de la Escritura. Y la Biblia dice que el que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y dice la palabra del Señor, no he visto hombre justo que haga el bien todo el tiempo y nunca peque. Eso no es lo que está diciendo el texto de la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que la prueba de nuestra fe nos va a llevar a nosotros a perseverar. Y eso, mis hermanos, nos va a llevar hasta el final. Hasta que nosotros, Dios estará trabajando con esto, hasta que estemos completos. Hasta que estemos usted y yo maduros en la fe, hasta que Dios haya acabado la obra que ha comenzado en nosotros. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra.
Fíjese, mis hermanos, lo que trata de hacer. Llevarnos a la perfección final. ¿Usted sabe para qué? Para que usted y yo estemos preparados para trabajar en la obra del Señor. Eso me recuerda a mí una ilustración. Había un predicador Nobel, joven, recién se terminaba de casar. Y él predicó un mensaje y fue un predicador muy viejo, que ya tenía muchos años en la predicación, famoso predicador. Fue con su esposa para escucharlo, porque el muchacho salió de sus estudios bien recomendado. Y él comenzó a predicar la palabra del Señor y terminó. Y cuando el predicador salió y su esposa, cuando iban en el carro, la esposa le dijo, wow, tremendo mensaje. Tremendo mensaje. Tremendo predicador. ¿Qué tú crees? Y el predicador le dijo, él será un tremendo predicador. ¿Cómo que él será? Él será un tremendo predicador. Años más tarde, el predicador vuelve otra vez y lo escucha al joven. Ya no era tan joven, ya habían pasado los años. Y lo escucha con su esposa, vuelve y se van y le pregunta la esposa ahora le hace la pregunta de otra manera y le hace la pregunta al predicador, a su esposo. Y le dice, ¿qué te pareció? Dice el tremendo predicador. Ya ese hombre había pasado por una serie de circunstancias difíciles en el ministerio. Ese hombre, mis hermanos, había sido calumniado, su familia había muerto un hijo y su familia había tenido muchos problemas, había tenido problemas en la iglesia, había tenido problemas diversos. El Señor estaba formando a este hombre de tal manera, mis hermanos, para toda buena obra, para que capacitándolo para que haga el trabajo como el Señor quiere, para su gloria y para su honra. Todo lo que estamos en la iglesia, el Señor está trabajando. El Señor está haciendo cosas, el Señor está retando su fe, el Señor está trayendo dificultades a su vida para llevarle, entonces, ¿qué? Que sea perfecto o perfecta y cabal. Para llevarlo hasta allí, para que usted pueda entonces servirle al Señor con integridad, para que usted pueda servirle al Señor como Él quiere que usted lo haga, dándole la gloria al Señor. Si usted lee la vida del apóstol Pablo, ya no parecía su vida tener otra cosa, sino lo único, que acabe con gozo la carrera que tengo por delante. A mí ya no me importa mi vida, ni ninguna cosa, sino acabar la obra que el Señor me dio. Examine la vida del apóstol Pablo para que usted vea cuánta persecución, cuánta prueba, cuántas enfermedades, que le dijo al Señor, Señor, quítame esto, quítalo. Y el Señor lo tenía allí con un propósito, para que le diera la gloria a Él. Mis hermanos, la prueba de nuestra fe, los retos que el Señor trae tienen un propósito glorioso. Y el propósito es que usted y yo seamos maduros, enteramente preparados para hacer todo lo que el Señor ha designado que hagamos. Hasta tanto, mis hermanos, usted va a ver, hay gente que está en un ministerio y están allí, gloria al Señor porque están allí. Pero usted sabe que de que un hermano dice algo, cualquier cosita, bueno, yo recojo lo mío y me voy. Ya yo no voy a trabajar más porque sonó una cosita ahí, porque a mí no me gustó el sonido. Usted está trabajando para sonido, para que se oiga bien. Usted trabaja para darle la gloria a ¿quién? A Dios. Que el Señor es que le va a recompensar. Pero eso nada más se consigue, ¿tú sabes cuándo? A través del látigo del Señor, de limpiar. Como dice Pedro, nuestra fe es probada con fuego. Cuando el oro es sacado, mis hermanos, lo someten a fuego para quitarle todas las impurezas y todas las cosas. Y eso duele. Eso duele. Pero gócese, porque el Señor está haciendo una obra para usarlo para su gloria. Ahora, quizás hay alguna persona que esté aquí o que esté escuchando
Porque las pruebas y los retos de nuestra fe tienen muchas cosas, mis hermanos, que no entendemos. ¿Usted cree que Job entendía? No, no entendía. Llegó hasta el capítulo 42, final del libro. Ahora, dijo al final, ahora mis ojos te ven. Ahora él pudo entender. ¿Para qué Dios lo estaba probando? ¿Para qué Dios lo estaba retando? Y no fue fácil. Que Dios nos libre de la prueba de Job. Familia, salud y todo lo que tenía se perdió. Que Dios nos libre, mis hermanos. Fue dura la prueba que vino a su vida. Pero Job no entendía muchas cosas. Llegó hasta maldecir el día que nació. No entendía muchas cosas. Y no se entiende muchas cosas. Oye, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí en el trabajo me pasa esto? ¿Por qué a mí en la escuela me pasa esto? ¿Por qué a mí en el trabajo? ¿Por qué la esposa que tú me dijiste? El esposo, los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Habacuc no lo entendió. Y le dijo a Dios, ¿hasta cuándo tú vas a soportar esto? ¿Hasta cuándo tú vas a mirar lo que se está haciendo en tu tierra, en tu pueblo? No lo entendió. Y le pidió a Dios y Dios le mostró. No le gustó lo que Dios le mostró, pero gloria al Señor que finalmente dijo, no importa lo que pase, no importa que no tenga la leche, no importa que no tenga la carne de vaca, no importa que no tenga aquello, no importa que no haya nada, con todo le voy a dar la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor donde usted está. En la situación que usted está pasando, dele la gloria a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, versículos 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, si no tiene entendimiento, y de seguro que de muchas cosas no va a tener entendimiento de lo que está pasando, dice el texto de la palabra de Dios, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y dice la Biblia, la palabra de Dios, que le será dada. Hay un ejemplo en la palabra del Señor, y el ejemplo es, voy a ir un poquito rápido en este sentido, Salomón. Salomón, después de su padre, Dios lo escoge para sustituirlo y que sea rey de Israel. Muy joven, sin experiencia de estado. Y mire lo que le dice a Dios. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y me ha puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida que te diera, ni la vida de que quieren mal, ni pediste muchos días, sino que ha pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te ha puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán lo que vendrán después de ti. Oiga bien, Salomón le pidió sabiduría, y Dios ¿qué le dio? Sabiduría. Dice este texto que Dios da abundantemente y sin reproche. En medio de las situaciones difíciles que tenemos, debemos pedir a Dios sabiduría. Que Él nos dé sabiduría para poder discernir el propósito de Dios para nuestras vidas. Para poder entender por qué Dios ha traído eso a mi vida.
Para poder saber qué está sucediendo, debe pedir a Dios. Y dice la Biblia, Dios que no miente, que Dios va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Cuánto lo creen así? Es Dios que lo está diciendo. Es una promesa de Él que lo está diciendo. Lo único que hay algunos requisitos para que Dios nos dé sabiduría en medio de las situaciones de la prueba. Dice la Biblia que debemos pedir con fe. Debemos pedir sin dudar nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo sus caminos. Hay requisitos para que el Señor nos dé la sabiduría en medio de eso. Y es confiar plenamente en el Señor. Es pedir sin dudar del Señor. Porque el que pide así, no piense que va a recibir nada del Señor. En lo absoluto, no va a recibir nada del Señor. Cuando dice pedir con fe, recuerden que el contexto de Santiago es diferente. Cuando habla de fe, él está hablando de actuación de vida. Él no está hablando simplemente de la confianza que debemos tener en Dios, en que esta oración Él la escucha, Él la oye y que Él puede contestarme esa petición conforme a su voluntad. Sino más bien Santiago piensa en fe siempre en el sentido de práctica de vida. Mire lo que dice, voy a leer el texto otra vez que leí ahorita. Hermano mío, ¿de qué aprovecha si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, y en paz, calentado y saciado, pero no le dais de las cosas necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe sin obra es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá, tiene fe, y yo digo, tengo obra, muéstrame tu fe por tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen eso. Los demonios creen que Dios es uno. Cuando dice Santiago, pida con fe, está hablando de estilo de vida. Está hablando de forma de vida. Está hablando de cómo usted se conduce, en este caso con sus hermanos. Piense bien, pensemos, porque Dios no nos contesta las peticiones. Oh, pero yo he hecho 35,000 peticiones y Dios no me ha contestado ninguna. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa? Cuando la Biblia dice que si tú pides, Dios te dará. El que pide, se le dará. Eso es lo que dice la Biblia. Y tú no pides porque usted no recibe porque no pide. Eso es lo que enseña la Biblia, que Dios contesta. Jesucristo oró y dijo, yo sé que siempre tú me oyes. ¿Por qué no pide? ¿Por qué no recibe? Dice Santiago, pida con fe. Pida con un estilo de vida que muestre realmente que usted cree en Dios. Ese es el punto. Debe pedir sin dudar. Recuerden que leímos ahorita que estos hermanos creían que la prueba, la tentación, el pecado que ellos estaban pasando era Dios que lo había traído a su vida. Ellos no estaban confiando en Dios, mis hermanos. La Biblia, Santiago le dice, no es rey, hermano. Toda buena dádiva, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos, ¿qué? Primicias de su criatura. Dice el 4:8, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros.
pecadores, limpiad la mano, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjese que dice, terminando esa porción, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. La Biblia describe que el hombre de doble ánimo es aquel que tiene una vida contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Si pedimos de esa manera, dudando, somos como la onda del mar, somos como un hombre de doble ánimo. Somos personas que no estamos mostrando con nuestro diario vivir de que realmente Dios es nuestro Señor. Y por eso, mis hermanos, si estamos así de esa manera, lo que debemos hacer es lo que Santiago dice en el capítulo 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Buscad el perdón de Dios. Y entonces el salmista dijo en una ocasión, si hubiera iniquidad en mi vida, ¿tú me oirías, Señor? Si nos acercamos a Dios de esa manera, y Pablo dijo que a los hombres, orad sin ira ni contiendas. Si tenemos una vida disoluta, tenemos una vida que no muestra realmente que somos creyentes, Dios no nos va a dar la sabiduría para nosotros entender la prueba. ¿Y usted sabe qué puede pasar? Que estaremos en el desierto 40 años dando vueltas. Y Dios traerá la prueba y retándonos una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Y podemos morir como todos esos padres que murieron en Israel, que murieron en el desierto. Y todavía están dando vuelta en el desierto. Pasaron 40 años y toda esa generación murió. Podemos morir y pasar años y estar que parece que no avanzamos, que no crecemos, y ahí dando vuelta. Es hora que nosotros entendamos que debemos tener sumo gozo. Y usted sabe que el gozo es la muestra. Es la muestra exacta para saber si alguien está creciendo en la fe. Si alguien ha llegado a ser perfecto y cabal. Si alguien es maduro, que Dios lo va a usar para toda buena obra. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Preso, como el Percy predicaba, el pastor Percy. ¿Recuerdan eso? ¿Cómo dijeron allí en aquella ocasión? Que le mandaron y Pablo se alegró. Pero él dijo, no me alegro por eso. Yo he aprendido a contentarme en cualquiera que sea ¿qué? Mi situación. Cuando hay una prueba dura y difícil en nuestra vida, se va a ver en la manera que nosotros nos mantenemos confiando plenamente en el Señor. Y estamos firmes en el Señor, confiando en Él. Sabiendo que lo que está pasando en mi vida, el Señor lo está usando ¿para qué? Para mi bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, no alguna. Ojalá nosotros hayamos podido entender lo que Santiago dice aquí. La prueba de nuestra fe. Que nosotros entendamos que Dios nos prueba y es para hacernos mejores creyentes, para hacernos llevarnos a la madurez, para usarnos para su gloria y usarnos para su gloria. Que nosotros hayamos entendido esto en esta mañana. Sea así, que Dios te bendiga grandemente. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias.